¿Alguna vez sentiste que, a pesar de orar, de intentarlo todo, de hacer lo correcto, algo aún te falta? ¿Has llegado al punto en el que te preguntas si de verdad has entregado todo a Dios? Y si te dijera que hay una rendición tan profunda, tan transformadora, que no solo cambia tu manera de orar, sino que abre puertas espirituales que hasta ahora permanecían cerradas en tu vida. Porque sí, existe un tipo de rendición que no es solo emocional ni superficial, es una rendición que nace desde lo más profundo del alma, y cuando ocurre, lo imposible empieza a moverse. Lo que parecía muerto revive, lo que te ataba cae. No es algo que muchos conocen. De hecho, son pocos los que se atreven a rendirse de verdad. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte ese misterio, una entrega radical que lo cambia todo. Porque hay un secreto bíblico, escondido a simple vista, que puede transformar radicalmente tu vida espiritual. Un poder que no viene de luchar, sino de soltar. Un poder que no nace de hacer más, sino de rendirse más. En los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje profundo de revelación espiritual. Descubrirás verdades que pueden liberar tu corazón de cargas que llevas hace años. Verás lo que ocurre cuando un hijo de Dios se rinde completamente, no solo en palabras, sino en espíritu y en verdad. Y lo más poderoso de todo, verás cómo esa rendición activa promesas que estaban dormidas. Este no es un video más, no es una predicación común, es una llamada directa al corazón de los que ya no pueden más, de los que están cansados de luchar solos, de los que intuyen que hay algo más y lo están buscando. Por eso, antes de continuar, quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Es una manera de declarar, en fe, que estás listo para recibir. También te animo a dejar tu me gusta ahora mismo, porque al hacerlo, estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que también necesitan esta rendición total. Sí, estarás siendo un instrumento de Dios para extender su mensaje. Muchas personas usan este canal como un espacio espiritual, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca. Por eso te pido que formes parte activa de esta comunidad. Comenta, comparte, suscríbete. Tu participación aquí es una semilla, una señal de fe. Y ahora te hago una promesa. La penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual que cambiará tu forma de vivir la fe. Tal vez esa sea la palabra exacta que tu corazón ha estado esperando. No te vayas antes de llegar ahí. Podrías estar a punto de desbloquear una bendición, así que apaga el ruido. Deja todo por un momento y acompáñame en este viaje de entrega, de profundidad, porque hoy vas a descubrir lo que realmente ocurre cuando te rindes completamente a Dios. Hay una historia en la Biblia que desafía nuestra lógica humana, una escena que puede parecer injusta, dura o incluso contradictoria, hasta que la entendemos desde el corazón del que se rinde totalmente a Dios. Me refiero a Abraham, cuando Dios le pidió lo impensable, entregar a su hijo Isaac. Este pasaje se encuentra en Génesis 22, y no es una historia sobre pérdida, es una historia sobre rendición, una rendición que no negocia, que no pone condiciones, que no pide garantías. Es una entrega que nace de la fe más pura, la que confía incluso cuando no entiende. Abraham había esperado años por esa promesa. Isaac no era solo su hijo, era el cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido. Era su futuro, su linaje, su esperanza. Y aún así, cuando Dios le pide que lo entregue, Abraham obedece. Detente un segundo. ¿Serías capaz tú de hacerlo? ¿Podrías colocar sobre el altar eso que más amas, sin tener respuestas, sin entender el por qué, sin ver el para qué?
Aquí es donde comienza la verdadera rendición, cuando ya no dependes de que Dios te dé explicaciones. Cuando te rindes no porque ves el final, sino porque sabes quién es el que te guía. La Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano, preparó la leña, el burro, el cuchillo y caminó 3 días hasta el monte. ¿Sabes qué significa eso? Significa que durante 3 días Abraham caminó sabiendo lo que Dios le había pedido. 3 días con el corazón quebrado, 3 días de silencio, 3 días donde bien podría haberse dado vuelta, pero no lo hizo. Porque cuando alguien se rinde completamente a Dios, no se detiene en lo emocional ni en lo lógico, se mueve por obediencia. El momento clave llega cuando Isaac, confundido, le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde algo que solo alguien rendido de verdad puede decir: Dios proveerá. Qué poderosa es esa frase. Es la declaración de alguien que ha soltado el control, de alguien que, aunque está subiendo al altar más doloroso de su vida, aún cree que Dios tiene un plan. ¿Y tú? ¿Qué necesitas poner sobre el altar hoy? Quizás es una relación que no puedes controlar, un sueño que estás forzando, un dolor que te niegas a entregar, un deseo que se ha vuelto una obsesión, o incluso un llamado que temes obedecer. Este pasaje nos enseña que Dios no quiere solo partes de nuestra vida, Él quiere todo, no porque quiera quitarnos, sino porque quiere formarnos. Porque mientras más rendidos estemos, más espacio tiene Él para actuar. Y lo más hermoso de esta historia es que en el último momento, cuando Abraham alza el cuchillo, Dios lo detiene. Porque nunca quiso quitarle a Isaac. Quiso probar el corazón de Abraham. Y porque Abraham se rindió, Dios abrió una dimensión de bendición que nunca antes había experimentado. Por cuanto has hecho esto, y no me has negado tu hijo, tu único, te bendeciré en gran manera. Génesis 22, 16, 17. No hay mayor puerta a la bendición que la rendición. Quizás llevas años pidiendo a Dios que se mueva. Quizás lloras por una respuesta, por un cambio, por un milagro. Y quizás lo que Él está esperando es que subas con Él al monte. Pongas en el altar eso que tanto valoras y digas: Señor, lo entrego, aunque no entienda, aunque me duela, aunque no vea. Porque solo cuando soltamos lo que tenemos en las manos, Dios puede llenarlas con lo que Él ha preparado. La historia de Abraham no es una historia de pérdida, es una historia de confianza. Y cada vez que alguien confía así, algo se activa en lo espiritual. ¿Te atreves tú a rendirte de esa manera? No con condiciones, no con miedo, sino con la seguridad de que Dios sabe lo que hace y que nunca pedirá algo sin tener algo mayor preparado del otro lado de la obediencia. Así como Abraham caminó con Isaac, hoy Dios te invita a caminar con él hacia tu propio altar. Y allí, en ese lugar donde lo entregas todo, allí mismo, Él te mostrará el Cordero. En la noche más oscura de su vida, Jesús no predicó, no sanó enfermos ni multiplicó panes. En esa noche se arrodilló, no para hacer milagros, sino para rendirse. El huerto de Getsemaní no fue solo un lugar de oración, fue un campo de batalla espiritual. Allí no se libró una guerra con espadas, sino con decisiones. Y fue allí, entre olivos y sombras, donde el Hijo de Dios nos enseñó lo que significa rendirse por completo. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús, en profunda angustia, oró más intensamente. Su sudor cayó como gotas de sangre. No era una oración tranquila, era un clamor interno, un dolor que iba más allá de lo físico. Allí Jesús cargaba con el peso de la humanidad y también con la tentación de evitar la cruz. En ese momento dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay rendición más verdadera y que esta,
cuando podrías elegir escapar, pero eliges obedecer. Jesús tenía claro lo que iba a suceder. Podía sentir la traición acercándose, oír los pasos de los soldados, ver el peso de la cruz incluso antes de tocarla. Y aún así, se rindió, no porque no tuviera otra opción, sino porque conocía el propósito. Muchos creyentes oran por cambios, por respuestas, por milagros, pero pocos se atreven a orar como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, porque esa oración no busca control, sino transformación. Esa oración no pide que las cosas se acomoden, pide que el corazón se alinee con el cielo. Rendirse, como lo hizo Cristo, no significa debilidad, significa tener la fuerza para confiar más allá del dolor. Entregar la voluntad es más difícil que entregar el cuerpo. Y en Getsemaní, Jesús nos mostró que la verdadera victoria comienza en el alma. Tal vez hoy tú estás en tu propio Getsemaní, no rodeado de árboles, pero sí de decisiones. Tal vez el dolor de soltar algo te parece insoportable. Tal vez no entiendes por qué Dios te pide justamente eso. Pero en ese lugar de lágrimas, de lucha interna, de soledad, Dios también te observa como al Hijo y te invita a confiar, a rendirte, a decir con sinceridad: no lo entiendo, pero lo acepto. No lo quiero, pero lo enfrento. No puedo solo, pero tú estás conmigo. Jesús no fue arrastrado a la cruz, fue conducido por amor, porque ya había muerto en Getsemaní, no físicamente, sino internamente. Y esa muerte interior, esa rendición total, fue lo que le dio la autoridad para cargar con nuestra redención. Hoy, muchos piden a Dios una cruz más liviana, pero tal vez lo que realmente necesitamos es un Getsemaní más profundo, un lugar donde el yo muera y Cristo viva. Este pasaje no es solo una escena bíblica, es un espejo, un llamado, una puerta, porque cada vez que eliges rendirte, como Jesús lo hizo en ese huerto, el cielo se abre de formas que aún no puedes ver. Tu rendición no es el final, es el comienzo de una gloria que solo se revela a los que se entregan por completo. La rendición más sincera no siempre nace en un altar. A veces brota entre lágrimas en el suelo del quebranto. David no fue solo un rey, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que cayó, y su caída no fue pequeña. Cometió adulterio, encubrió su pecado y hasta planeó la muerte de un inocente. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó, no culpó a otros, no buscó excusas, se rindió, no de forma superficial ni por miedo al castigo. Se entregó en lo más profundo de su ser, con un corazón completamente expuesto. El Salmo 51 no es solo una oración, es un grito del alma, un retrato crudo de un hombre roto que había probado el vacío del pecado y anhelaba el abrazo de Dios. Allí escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David comprendió que la verdadera rendición no consiste en palabras bonitas ni gestos religiosos. Consiste en traer el alma desnuda delante del Señor, sin filtros, sin máscaras, sin méritos, solo con el anhelo desesperado de volver a ser uno con Él. Muchos buscan a Dios desde la culpa, pero no todos llegan al quebrantamiento. La culpa paraliza, mientras que el quebrantamiento libera. David no quedó atado a su pasado, no vivió perseguido por su error, porque su arrepentimiento fue genuino y su entrega absoluta. Cuando una persona se rinde desde ese lugar, ocurre algo poderoso. La misericordia de Dios desciende como un río, no para borrar el pasado, sino para redimirlo, no para negar el dolor, sino para transformar la herida en testimonio. Hoy en día, muchos se alejan porque piensan que han fallado,
demasiado. Pero lo que esta historia enseña es que el corazón rendido tiene más valor que la reputación intacta. No importa cuán lejos hayas llegado, cuán bajo hayas caído. Si decides rendirte, de verdad, como David lo hizo, Dios puede restaurarte de formas que ni imaginas. No fue el trono lo que hizo grande a David, fue su capacidad de doblar las rodillas y llorar delante de Dios. Tal vez estás cargando con algo que nunca confesaste. Tal vez hay heridas internas que aún no sanaron porque nunca las rendiste ante el Señor. Hoy es el momento. Rendirte no es un acto de derrota, es un acto de sanidad. Es permitirle a Dios entrar en los rincones más oscuros de tu ser, no para juzgarte, sino para liberarte. Así como David fue restaurado, también tú puedes serlo. Pero necesitas rendirte, no con miedo, sino con fe, no con vergüenza, sino con esperanza. Porque el Dios que vio el pecado de David, también vio su llanto, y no lo rechazó, lo abrazó. Ese mismo Dios te espera hoy, con los brazos abiertos, con la misma misericordia, con el mismo amor. Cuando la vida nos lleva al límite, cuando parece que no hay salida, es allí donde la fe verdadera es probada. Y es en ese punto extremo donde muchos se quiebran o se rinden. En Primera Reyes 17 se nos presenta a una mujer sin nombre, pero con una historia que resuena en el corazón de todo aquel que alguna vez sintió que no podía más. Una viuda, sin recursos, sin plan B, con un hijo y un puñado de harina. Esa era su realidad. Y en ese escenario de escasez, llega el profeta Elías con una petición que, a los ojos humanos, parece cruel. Hazme primero a mí una pequeña torta de eso que tienes. ¿Cómo pedirle a una madre lo único que le queda, sabiendo que está preparando su última comida antes de morir? Sin embargo, lo más impactante de este relato no es la petición del profeta, sino la reacción de la viuda. Ella no protestó, no discutió, no cuestionó, simplemente obedeció. Aquella mujer no se rindió por resignación, se rindió por fe. Y su obediencia, nacida desde la desesperación, se transformó en puerta de provisión. Ese acto aparentemente pequeño movió el cielo. La harina no se acabó, el aceite no faltó, porque cuando alguien se rinde en medio de la nada, Dios lo llena con todo. No fue una estrategia económica, no fue una inversión segura, fue una entrega sin garantía, una confianza total, y ese es el tipo de rendición que Dios honra. Muchos hoy viven con miedo de soltar lo poco que tienen. Temen rendirse porque sienten que si sueltan lo último, no quedará nada. Pero es justo cuando soltamos lo último en obediencia que el milagro comienza. Dios no está esperando que tengas abundancia para rendirte. Está esperando que te entregues incluso en la escasez. Tal vez tú estás como la viuda, con un recurso limitado, una esperanza marchita y un futuro incierto. Tal vez ya te has convencido de que lo que queda es poco y no vale la pena. Pero este pasaje te confronta con una verdad celestial. Lo poco en manos de Dios se multiplica. Lo último, cuando es entregado con fe, se convierte en principio. La rendición no siempre ocurre en templos ni en altares. A veces ocurre en la cocina, mientras se prepara un pan con lágrimas, o en una decisión silenciosa tomada en soledad. Pero cada rendición verdadera, por más discreta que parezca, tiene el poder de abrir el cielo. La historia de la viuda de Sarepta es el recordatorio de que el Dios de lo imposible no busca grandes cantidades. Busca corazones rendidos. Quizás hoy el Señor te está pidiendo eso que tú consideras tu último recurso. Y quizás no lo entiendes, pero si decides confiar y rendirlo, aunque duela, aunque asuste, podrías estar a punto de entrar en una temporada de provisión
y milagros que solo se activan cuando ya no queda nada que retener. Esta viuda no fue olvidada, su historia quedó escrita por la eternidad, porque su rendición silenciosa cambió su destino. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a entregar hoy? Entre todas las multitudes que iban y venían por el templo, Jesús no se detuvo frente a los grandes líderes ni a los ricos que hacían largas oraciones. Se detuvo frente a una mujer invisible para todos, pero luminosa a los ojos del cielo, una viuda. Marcos 12 nos cuenta que esta mujer se acercó a depositar su ofrenda y dio solo 2 pequeñas monedas, algo insignificante para muchos. Pero Jesús, al verla, dijo a sus discípulos algo que resonaría por generaciones. Esta viuda echó más que todos, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que ella hizo no fue un acto financiero, fue un acto espiritual, fue rendición pura, porque no dio desde la comodidad, sino desde la fe. No entregó lo que le sobraba, sino lo que la sostenía. Cuando hablamos de rendirse completamente a Dios, muchas veces pensamos en lo grande, dejar un vicio, un pecado, un mal hábito. Pero a veces rendirse significa confiar a Dios incluso lo que sentimos que no podemos soltar. Esa última parte que creemos que, si entregamos, nos quedaremos vacíos. La viuda del templo no tenía nombre, ni posición, ni poder, pero tenía algo que Dios valoró más que todo lo demás, un corazón que se fía de Él aun cuando no tiene nada en las manos. Eso es rendirse, entregar lo que representa nuestra seguridad, ofrecer lo que todavía duele, poner sobre el altar esa última parte de nosotros que aún tememos entregar. Muchos quieren ver milagros, pero pocos entienden que los milagros suelen nacer de la fe que se atreve a soltar. Tal vez hoy no tienes mucho que dar. Tal vez solo te queda una oración débil, una esperanza tenue, una pequeña fuerza para seguir creyendo. Y aún así, si decides entregar eso, todo eso, Dios lo ve y lo honra. La Biblia no dice que la viuda recibió una recompensa inmediata. No sabemos si alguien la ayudó, si Dios multiplicó esas monedas o si un ángel se le apareció. No hay relato de un milagro externo, pero hubo un milagro interno. Ella quedó registrada como ejemplo eterno de entrega. Jesús no la elogió por la cantidad, sino por la intención. No por lo que puso en el templo, sino por lo que dejó salir de su alma. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Una rendición que no se mide por lo visible, sino por lo invisible, por lo profundo, por lo real. Hoy puedes ser esa viuda, no por lo que tienes o no tienes, sino por la actitud de tu corazón. Puedes acercarte a Dios sin miedo, aunque solo tengas 2 monedas de fe. Si las entregas sinceramente, eso será suficiente para que el cielo se mueva. Porque cuando das lo último que tienes y lo colocas en las manos del Padre, lo que parecía poco se convierte en semilla de eternidad. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos lo logran. No todos se detienen a escuchar con el corazón abierto. No todos permiten que Dios los confronte, los moldee, los abrace, pero tú sí lo hiciste. Tú llegaste hasta el final, y eso dice mucho de ti. Tal vez no te diste cuenta, pero hoy hiciste un acto de rendición. Detuviste todo por unos minutos para dejar que el Espíritu Santo trabajara en lo más profundo de tu ser. Y eso, querido oyente, es una señal clara de que estás en el camino correcto. Estás siendo transformado. Por eso quiero que escribas en los comentarios esta frase: hoy me rendí para que Dios tome el control. No lo escribas por mí, escríbelo por ti, como un testimonio público de lo que ocurrió en tu corazón. Esa frase será la marca de los elegidos que están respondiendo al llamado de Dios a una rendición completa y sincera.
Y si aún no te suscribiste a este canal, permíteme decirte esto con amor, pero con firmeza. No puedes seguir caminando solo. Este canal no es un entretenimiento espiritual. Es una herramienta de acompañamiento para almas que están buscando dirección, consuelo, propósito. No suscribirte, cuando sabes que esto te edifica, sería como cerrar la Biblia justo cuando Dios está por hablar. Sería como apagar la lámpara cuando todavía es de noche. Suscribirte no es un acto técnico, es una decisión espiritual. Significa decir, quiero seguir creciendo. No quiero perderme lo que Dios me quiere seguir enseñando. Y créeme, eso traerá frutos a tu vida. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que están al borde de rendirse, pero en el peor sentido? Personas que quieren rendirse por dolor, por miedo, por ansiedad. Y si este video fuera el mensaje que necesitan para entender que rendirse no es fracasar, sino entregarse al único que puede sostenerlo todo, compártelo, hazlo llegar. Que tu acto de compartir sea tu semilla de obediencia. Quizás tú no lo veas, pero allá afuera hay alguien que va a escuchar esta palabra y su vida no volverá a ser la misma. Hoy aprendiste que la rendición no es debilidad, sino el inicio del verdadero poder. Lo viste en Abraham, lo sentiste en Getsemaní, lo comprendiste con David, te conmovió en Sarepta y lo confirmaste en el templo. 5 historias, 5 puertas, 5 llamados, y en todos la clave fue una sola: rendirse completamente a Dios. Ahora te pido algo más. Quédate unos minutos en silencio. No cierres este video de inmediato. Permite que la música que suena ahora no sea solo un fondo, sino un espacio sagrado. Inclina tu rostro. Cierra los ojos. Agradece. Dile al Señor con tus propias palabras lo que sientes ahora. Exprésale tu entrega. Háblale de tus miedos, de tus decisiones, de tu deseo de confiar más. No rompas esta conexión todavía, porque es en el silencio después de la palabra donde muchas veces el Espíritu Santo habla más fuerte. Hoy te rendiste, y en esa rendición Dios comenzó una obra que no se detendrá. Él es fiel, Él es tu refugio, y a partir de hoy nunca más caminarás solo. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo inunde tu mente y que su presencia no se aparte de ti ni un solo instante.